Cambiemos de tema, vamos a seguir hablando de Rosario, pero en este caso del recrudecimiento de la violencia. En las últimas semanas, un mes, digamos, aproximadamente un poquito más de un mes, venimos asistiendo a un recrudecimiento de la violencia en Rosario que parecía terminada, o en todo caso puesta debajo de la alfombra. Creo que esto nunca se termina, la narcoviolencia no se termina, más aún con esto que hablábamos días pasados con el periodista Carlos Del Frade, que cada vez encontramos más droga en los barrios de Rosario, ¿no? Así que era cuestión de tiempo, en todo caso. Vamos a hablar con una de las personas que más conoce sobre el tema de la narcoviolencia, que viene estudiando este tema de hace mucho tiempo. Me refiero a Germán de los Santos, periodista rosarino, que es corresponsal para La Nación, para el Diario de la Nación de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo analizás este recrudecimiento de la violencia en Rosario? Hay asesinatos de diferente estilo, refriegas que terminan con gente baleada. ¿Cómo analizás este tema? Sí, yo no sé si hablaría de recrudecimiento, sino que parece que, digamos, si uno lo contrasta con los números del año pasado, que hubo un descenso de los homicidios muy pronunciado, del 65%, parece un recrudecimiento. O sea, en el mes de enero llevamos 11 o 12 homicidios, según cómo se los cuente, pero este número, si uno lo compara con años anteriores, estaría más o menos en la mitad del promedio. Ujú, ujú. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Que si nos paramos frente al año pasado, parece un recrudecimiento del escenario de la violencia en Rosario, Ujú. pero en realidad me parece que como que vamos hacia a estandarizar esos números. El descenso de los homicidios del año pasado fue muy llamativo, incluso hasta lo sorprendió al propio gobierno provincial, de la baja tan pronunciada. Y eso también hasta genera un problema, que es cuando empiezan a reaparecer asesinatos, como fue este mes, vinculados sobre todo a las tramas narcocriminales, y el gobierno tiene que salir a explicar que no hay un recrudecimiento de la violencia, sino que, bueno, estamos en un escenario complejo y que venimos desde hace más de 15 años de una tasa de homicidios Ujú. por arriba del 18-20%. Entonces, me parece que el fenómeno criminal de Rosario no estaba solucionado y que ahora, este mes, empiezan a reaparecer hechos que tienen que ver con eh, luchas por territorio, que el año pasado estaban ausentes, eh, todo vinculado al tema narcocriminal. Sí. También Ujú. ayer a la tarde matan a un hombre muy cercano a la banda de los monos, y esto era lo que venía sucediendo a lo largo de estos últimos 15 años. Claro. Eh, Me Sí, parece sí. que dar por terminado el tema, como hizo incluso hoy el presidente Javier Milei, me parece bastante temerario. Claro. Hay una suerte de reacomodamiento en el esquema de poder narco o narcoviolento de la ciudad. Algunos dicen, bueno, esto está relacionado a las dos principales bandas de la ciudad, los Monos y Alvarado, y otros dicen, no, bueno, son segundas, terceras, cuartas líneas que tienen sus banditas y que, estando los cabecillas presos, hacen de las suyas y quieren independizarse de los anteriores. ¿Cuál de las dos, o a cuál de las dos hipótesis tenemos que creerle, digamos? Yo como que no suscribo ninguna. Yo me parece que también es muy complicado el escenario y el mapa criminal de Rosario, teniendo en cuenta que los principales jefes de las bandas más conocidas están presos desde hace mucho tiempo y que las segundas capas también están en prisión. Entonces hay como reacomodamientos permanentes y que tienen que ver también con que, digo, el aislamiento de los casi total de los jefes criminales como Guille Cantero y Esteban Alvarado, dio también en Rosario la aparición de como una nueva generación dentro del crimen organizado, entre comillas. Ujú.
que eso es lo que hoy me parece que se está viendo, y eso también se trasluce hasta en la propia barra de Rosario Central, donde hoy, después del crimen de Andrés Bracamonte, que pasó inexplicablemente al olvido, eh, hoy hay un liderazgo en la barra que tiene que ver con un grupo criminal de la zona noroeste que se los conoce como los menores, pero que tampoco está tan claro si son los menores u otra gente que está y que usa ese nombre. Ujú. Pero sí que hay como una nueva generación de pibes más jóvenes, incluso te diría de sectores sociales distintos, que hoy están gerenciando por lo menos la venta de drogas y el crimen de Rosario, que incluso hasta algunos hablan que con menos violencia que la otra generación. Bien, bien. ¿Cómo analizás hasta ahora lo actuado por Puyaro, digamos, ¿no? A nivel político, dio en la tecla, estuvo regular, no estuvo bien? ¿Cómo analizás lo actuado hasta ahora por Puyaro? Me parece que las bases de la política de seguridad de Puyaro fueron como muy claras, digamos, el tema penitenciario por un lado, con, digamos, los ajustes que se hicieron en las cárceles, sobre todo en los pabellones de alto perfil, como que ahí, en un principio, sobre todo, cortaron lo que era la comunicación permanente que había entre los cuadros medios de las bandas criminales con el exterior, y que eso se traslucía sobre todo en un fenómeno bastante nuevo, que eran las extorsiones, Ujú. y que generaban problemas incluso sociales muy fuertes, sobre todo en los barrios. Y después el fortalecimiento de la policía, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de una policía en la gestión de Perotti muy deslucida, con patrullajes mínimos en las calles, y Puyaro buscó recuperar, digamos, el control de la calle con la policía. Eso me parece que en parte lo consiguió, y hay, digamos, un número de móviles en las calles que es muchísimo mayor a la época de Perotti. Eh, pero bueno, también los fenómenos van cambiando, se van como reajustando. Yo creo que en un principio Puyaro logró, digamos, después de los episodios de marzo del año pasado, que parecen muy lejanos, pero que en realidad no pasó ni siquiera un año, pero que generó que estos 4 homicidios a 2 taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio paralizaran por pánico la ciudad. Ujú. eh, bueno, eso generó, creo que un quiebre también, y que puso a la política en un lugar que no tenía demasiado espacio ya, digamos, en el horizonte. Si Bien, no había resultados, la gente estaba muy, muy cansada. bien, bien, bien. Te agradezco enormemente este contacto, Germán. Bueno, hasta luego. Adiós.